Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Mundo Naval. Comenzamos hoy con una situación de alerta roja que se está desarrollando ahora mismo en el Mar Báltico. Si están viendo esto, las reglas de la guerra naval acaban de cambiar para siempre. Noticia de última hora de esta mañana, 7 de enero de 2026. Un informe de inteligencia clasificado del Ministerio de Defensa del Reino Unido, contrastado con datos satelitales de la Oficina Nacional de Reconocimiento de EEUU, ha confirmado un escenario de pesadilla para la OTAN. Rusia ha activado oficialmente un nuevo sistema automatizado de guerra en el fondo marino, capaz de cortar las líneas de vida digitales del mundo occidental, según una rueda de prensa acabada de publicar por el Comando de las Fuerzas Navales de EEUU. En Europa, en Nápoles, los activos de vigilancia han detectado el despliegue de la estación submarina autónoma Octavia, acompañada por un enjambre de drones de aguas profundas, Argus. Esto no es un simulacro. Estos activos fueron vistos desplegándose desde el casco modificado del submarino de misiones especiales Belgorod en las oscuras aguas del Golfo de Finlandia. ¿Su objetivo? Los cables críticos de fibra óptica submarina y las tuberías de energía que conectan el norte de Europa con el resto del continente. La almirante Lisa Franchetti, jefa de operaciones navales, declaró en un memorando filtrado a Defense News hace solo unas horas que este sistema representa, cito, un peligro claro y presente para la infraestructura de información global, operando en los puntos ciegos de nuestras redes de sonar. Ya no estamos hablando de amenazas hipotéticas. El asesino del fondo marino ha despertado. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿puede la OTAN detener un arma que apenas pueden detectar? Manténganse atentos. Estamos a punto de desglosar las aterradoras especificaciones técnicas de esta nueva flota rusa. Para comprender plenamente la magnitud de la amenaza que acecha actualmente bajo las olas del Báltico, debemos mirar más allá de la Armada rusa estándar. Esta operación no cae bajo el mando de las flotas del norte o del Báltico. En cambio, está orquestada por la organización más secreta del aparato militar ruso, GUGI, o la Dirección Principal de Investigación de Aguas Profundas. A diferencia de las fuerzas navales estándar que se centran en el control de la superficie o la disuasión nuclear, GUGI se especializa en la guerra del fondo marino, el espionaje oceanográfico y la manipulación de infraestructura submarina crítica. La plataforma de entrega para este nuevo sistema de armas es el K-329 Belgorod. Si bien los medios occidentales a menudo se centran en su capacidad para transportar el torpedo nuclear Poseidón, el valor estratégico principal del Belgorod radica en su papel como nave nodriza para operaciones especiales. Comisionado en julio de 2022 y modificado significativamente bajo el proyecto 09882, este Leviatán mide aproximadamente 184 metros de largo, lo que lo convierte en el submarino más largo jamás construido, superando incluso a la clase Ohio de la Armada de los EEUU. Con un desplazamiento sumergido de casi 30.000 toneladas, el Belgorod es efectivamente una base móvil submarina oculta. Su casco alargado acomoda una bahía ventral diseñada específicamente para atracar, transportar y desplegar sumergibles más pequeños y módulos de carga útil sin salir nunca a la superficie. Esto nos lleva al sistema Octavia, detectado esta mañana, basado en documentos técnicos analizados previamente por el Instituto Naval de EEUU.
y referenciados con imágenes satelitales recientes de los astilleros de Severodvinsk, Octavia no es simplemente un dispositivo de escucha, es una estación de guerra del fondo marino semiautónoma. Técnicamente hablando, Octavia es una estructura modular impulsada por un reactor nuclear compacto, probablemente un derivado del diseño del microreactor Shelf-M, lo que le proporciona una resistencia efectivamente ilimitada en el suelo oceánico. Una vez desplegada por el Belgorod, se ancla al lecho marino mediante pilotaje hidráulico. Su función principal es servir como un centro de comando y control y un muelle de carga para los drones Argus. Los drones Argus son el brazo cinético de este sistema. Estos son vehículos submarinos no tripulados, o UUV, que miden aproximadamente 6 metros de longitud, con un casco compuesto de titanio capaz de soportar presiones a profundidades superiores a los 2000 metros, mucho más profundo que la profundidad promedio del mar Báltico, lo que les da un margen operativo significativo. A diferencia de los torpedos tradicionales, las unidades Argus están equipadas con diversos módulos de misión. La inteligencia sugiere que la carga actual incluye 2 configuraciones específicas. La primera es el módulo de sensor tipo S, equipado con sonar de barrido lateral de alta frecuencia y detectores de anomalías magnéticas para mapear rutas de cables con precisión milimétrica. La segunda, y mucho más peligrosa configuración, es el módulo cinético tipo K. Esta versión cuenta con brazos manipuladores hidráulicos, con punta de herramientas de corte, recubiertas de diamante y lanzas térmicas de energía dirigida capaces de cortar cables de fibra óptica reforzados y romper el revestimiento de hormigón de los gasoductos en cuestión de minutos. La elección estratégica del mar Báltico para este despliegue es calculada y precisa. El Báltico es un entorno de aguas marrones, con una hidrología compleja. Es poco profundo, concurrido y presenta capas de salinidad variables que crean sombras acústicas, haciendo que la detección por sonar de drones pequeños y silenciosos como el Argus sea notoriamente difícil. Además, la densidad de infraestructura aquí no tiene parangón. El mar Báltico es el sistema nervioso central para los datos y la energía del norte de Europa. Alberga el gasoducto Baltic Connector, los restos del Nord Stream y cables de datos vitales que unen Finlandia y Suecia con Europa Central. Al desplegar la estación Octavia aquí, Rusia efectivamente coloca un cuchillo en la garganta de la economía digital de la OTAN. El momento también es crítico. Tras la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, el mar Báltico fue referido en broma como un lago de la OTAN. La activación del sistema Octavia es la refutación técnica de Moscú a ese cambio geopolítico. Señala que, si bien la OTAN puede controlar la superficie, Rusia tiene la intención de dominar el fondo marino. Es importante señalar que esta capacidad no es teórica. Occidente ha visto operaciones precursoras, como la actividad del barco espía Yantar, que ha sido documentado merodeando sobre cables submarinos durante años. Sin embargo, el cambio de un barco de superficie, que puede ser rastreado e interceptado, a un sistema autónomo encubierto basado en el fondo marino, representa un salto generacional en la tecnología de guerra híbrida. La Armada de los Estados Unidos actualmente carece de un equivalente directo a la combinación Belgorod-Octavia operativa en este teatro específico. Mientras EUU está desarrollando el vehículo submarino no tripulado Extra Grande Orca, el sistema ruso ya está en el agua, activo y atrincherándose.
La asimetría tecnológica en este nicho específico de la guerra del fondo marino es ahora una realidad confirmada que los planificadores del Pentágono deben abordar de inmediato. En la siguiente sección, reconstruiremos la línea de tiempo minuto a minuto de cómo se desplegó este sistema bajo la cobertura de un ejercicio naval estándar y exactamente cómo las fuerzas de la OTAN se apresuraron a responder cuando las primeras alarmas de telemetría comenzaron a sonar en Bruselas. El despliegue real del sistema Octavia no fue un evento repentino, sino la culminación de una secuencia táctica de 72 horas que comenzó al amparo de la oscuridad en el Círculo Polar Ártico. T-72 horas la salida. Las imágenes satelitales de Maxar Technologies detectaron por primera vez al K-329 Belgorod saliendo de la base naval de la bahía de Olenja a las 0200 hora local el 4 de enero. Crucialmente, se observó que el submarino activaba sus sistemas de supresión acústica inmediatamente al salir del muelle. En lugar de tomar la ruta estándar hacia el norte hacia el mar de Barents, el Belgorod giró hacia el sur, bordeando la costa noruega, explotando las capas térmicas de la columna de agua para enmascarar su gran desplazamiento. T-48 horas, la diversión. Para distraer la vigilancia de la OTAN, la flota del norte de Rusia lanzó un ejercicio de superficie simultáneo que involucró a 2 fragatas clase Gorshkov y un crucero clase Slava en el Mar del Norte. Esta maniobra ruidosa atrajo con éxito la atención de las patrullas Typhoon de la RAF y del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, desviando su enfoque de sensores hacia el oeste. Mientras los ojos de la OTAN estaban fijos en el teatro de superficie, el Belgorod se deslizó desapercibido a través del estrecho de Skagerrak y entró en el mar Báltico, una hazaña de navegación para un submarino de su tamaño, probablemente ayudada por el enmascaramiento del tráfico civil. T-12 horas, la zona de despliegue. A las 14 horas Zulu de ayer, las matrices de hidrófonos operadas por la Armada sueca cerca de la isla de Gotland registraron una anomalía mecánica de baja frecuencia. Inicialmente clasificada como el motor de un arrastrero comercial, el análisis espectral posterior reveló la firma distintiva de bombas hidráulicas de alta presión ciclando bajo el agua. Ese era el sonido del Belgorod abriendo las puertas de su hangar ventral. Hora 0. La activación. 03:15 AM. Hoy. La fase crítica comenzó temprano esta mañana. Según datos de telemetría filtrados compartidos por la inteligencia naval alemana, el Belgorod logró un vuelo estacionario a una profundidad de 120 metros, coordenadas 59 grados norte, 20 grados este, directamente sobre el nexo del cable de datos submarino Celion 1. A las 03:15 AM, la estación Octavia fue liberada. A diferencia del lanzamiento de un torpedo que crea un ruido transitorio presurizado, el despliegue fue una caída asistida por gravedad, virtualmente silenciosa. La estación descendió al lecho marino, activando sus anclajes de autonivelación. En cuestión de minutos, el primer enjambre de drones Argus fue liberado desde la bahía interna de la estación. Respuesta de la OTAN. El despegue de emergencia. El silencio se rompió a las 04:30 AM. Un avión de patrulla marítima P-8A, Poseidón del Escuadrón de Patrulla 46, BP-46, de la Armada de EEUU, volando desde Keflavik, detectó la anomalía magnética localizada causada por la activación del microreactor nuclear de Octavia. 04:45 AM. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN,
que AOC, en Wedem, Alemania, declaró un código rojo para el sector báltico. 05:10 AM. Dos buques de patrulla de la clase Bad Bramstedt de la Armada Alemana fueron dirigidos al sitio para identificar visualmente cualquier marcador de superficie. 05:30 AM. En un movimiento altamente agresivo, la flota báltica de Rusia envió una corbeta clase Karakurt, el Odintsovo, para interceptar a las naves de patrulla de la OTAN. El buque ruso transmitió una advertencia en frecuencias marítimas internacionales, declarando el área como una zona de exclusión temporal para investigación oceanográfica. Declaraciones oficiales. A las 08:00 AM hora de Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró una rueda de prensa de emergencia. Su declaración fue breve e inequívoca. Cito directamente de la transcripción. Hemos confirmado la colocación no autorizada de infraestructura militar en el lecho marino del Báltico por parte de la Federación Rusa. Esto no es investigación. Esto es una preparación operativa del campo de batalla dirigida a nuestra arquitectura crítica de energía y comunicaciones. La OTAN no crea ninguna amenaza para Rusia, pero protegeremos cada pulgada del territorio aliado y cada pulgada de la infraestructura aliada por encima y por debajo del agua. En respuesta, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió una contradeclaración a través de la agencia de noticias TASS a las 09:00 AM. La Federación Rusa rechaza todas las acusaciones de intención agresiva. El equipo desplegado es el Sistema de Monitoreo de Aguas Profundas, OceanSat, diseñado únicamente para el estudio sismológico y la inspección de seguridad de tuberías. Cualquier interferencia con esta propiedad estatal rusa será considerada un acto de piratería. Situación táctica actual. Al momento de esta grabación, se está produciendo un tenso enfrentamiento. Un destructor de la Armada de Ebono Domanzaman Banasais, el USS Arleigh Burke, DDG-51, ha llegado a la estación y está utilizando activamente su conjunto de sonar AN-SQQ-89 para rastrear a los drones Argus. Sin embargo, los drones están operando extremadamente cerca de los cables de fibra óptica. Esto crea una situación de rehenes para la infraestructura. Si la armada de EEUU intenta destruir los drones con cargas de profundidad, las ondas de choque podrían cortar los mismos cables que intentan proteger. Rusia ha puesto efectivamente en jaque mate a las tácticas antisubmarinas convencionales de la OTAN. El Belgorod se ha retirado desde entonces a la sombra acústica del archipiélago finlandés, dejando atrás la estación autónoma Octavia como un centinela armado permanente en el fondo del océano. El tablero de ajedrez ha sido preparado. Las piezas se están moviendo. Pero ¿qué significa esto para el futuro de la seguridad global? ¿Por qué Moscú eligió este momento específico para revelar un activo de tan alto valor? Analizamos el plan maestro geopolítico en el siguiente segmento. ¿Por qué el Kremlin arriesgaría un movimiento tan provocativo en el patio trasero de la OTAN justo ahora? Para responder a esto, debemos mirar más allá de la situación táctica inmediata y analizar la gran estrategia a través de la lente de los comentarios recientes de expertos. Según una evaluación rápida publicada esta mañana por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CS6, en Washington, D.C., el despliegue del sistema Octavia representa un ejemplo de libro de texto de agresión en la zona gris. Este es un acto de guerra calculado que cae deliberadamente justo por debajo del umbral del artículo 5, la cláusula de la OTAN
que exige una respuesta militar colectiva. El doctor Julian Watling, investigador principal del Royal United Services Institute, RUSI, en Londres, argumenta que esto no se trata de destrucción, sino de apalancamiento. En su último artículo de opinión publicado por Defense News, señala, cito, al colocar un interruptor de apagado en el lecho marino, Rusia efectivamente mantiene a la economía europea como rehén. No necesitan cortar los cables para causar daño. La mera presencia de la capacidad obliga a que las primas de seguros se disparen. Disuade la inversión en la región del Báltico y obliga a la OTAN a desviar miles de millones de dólares hacia la vigilancia defensiva del fondo marino. Además, los analistas navales de USNI News señalan una asimetría crítica. Occidente depende fundamentalmente de las autopistas marítimas abiertas y la conectividad digital. Rusia, por el contrario, ha aislado cada vez más su infraestructura de Internet a través de su iniciativa de soberanía, RUNET. Por lo tanto, en una potencial guerra del fondo marino, Occidente tiene significativamente más que perder. Este desequilibrio convierte a la infraestructura del lecho marino en el objetivo perfecto para la coerción asimétrica. También estamos presenciando un cambio doctrinal. Durante décadas, el poder naval se midió en tonelaje y celdas de misiles. Hoy, se está midiendo en la capacidad de controlar la capa invisible del comercio global. El Belgorod y sus drones están demostrando que no necesitas hundir un portaaviones para paralizar una nación. Simplemente necesitas desconectarla del sistema financiero global. Entonces, ¿qué sucede después? Los pronósticos de inteligencia sugieren 3 escenarios potenciales para las próximas semanas. Escenario alfa: la congelación diplomática. Rusia mantiene la estación Octavia en su lugar, insistiendo en que es para investigación científica. Esto fuerza a la OTAN a un estancamiento legal humillante. Si la OTAN ataca la estación, parecen los agresores destruyendo equipo científico. Si no hacen nada, aceptan una presencia militar rusa permanente en su infraestructura crítica. Escenario bravo: la rotura accidental. Este es el escenario más peligroso. Podríamos ver una serie de cortes inexplicables: Internet ralentizándose, caída de presión de gas, atribuidos a fallos técnicos o arrastre de anclas. Esto crea una negación plausible mientras estrangula lentamente las economías de Finlandia, Estonia y Alemania, probando la resolución de la OTAN para disparar de vuelta. Escenario: Charlie, la carrera armamentista del fondo marino. Independientemente de cómo termine este enfrentamiento específico, el resultado a largo plazo es inevitable. Estamos a punto de ver un aumento masivo en el gasto de defensa centrado en el fondo del océano. Esperen que la armada de EBU-2 acelere el programa hipersónico Dark Eagle para atacar objetivos sensibles al tiempo como el Belgorod, y una carrera de las armadas europeas para adquirir vehículos submarinos autónomos, AV, para patrullar sus propias tuberías las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La era del fondo marino desprotegido terminó esta mañana a las 3:15 am. El dominio de la guerra se ha expandido oficialmente hacia abajo. Damas y caballeros, los eventos que se desarrollan en el mar Báltico hoy no son solo otro titular. Son un momento decisivo en la historia naval, similar al primer uso del submarino en combate o el primer despegue desde una cubierta de vuelo. La activación del sistema Octavia por parte de Rusia demuestra que la doctrina de la guerra del fondo marino ha pasado de las páginas de la ciencia ficción
a la fría realidad de la estrategia Our geopolítica. theaters here. El telón de acero de la Guerra Fría We have ha the sido largest force reemplazado in por over una 6 cortina de decades. silicio en el fondo del océano, That's invisible, last year. silenciosa, pero infinitamente más frágil. Para la OTAN, esta es una llamada de atención que no puede ser ignorada. La alianza ha pasado décadas construyendo las flotas de superficie más poderosas del mundo para controlar las rutas marítimas, pero ha dejado las arterias digitales de sus economías peligrosamente expuestas. El dominio de los portaaviones Gerald R. Ford o Queen Elizabeth se vuelve irrelevante si los datos financieros que alimentan sus operaciones pueden ser cortados por un dron del tamaño de un delfín, operando con impunidad en la oscuridad. Estamos presenciando el amanecer de una nueva carrera armamentista, una que no se librará con misiles y jets, sino con sensores, algoritmos y guardianes autónomos en las profundidades. La nación que domine el fondo marino tendrá las llaves de la economía global del siglo XXI. A medida que continuamos monitoreando este enfrentamiento en el Báltico, una cosa es absolutamente segura. El océano ya no es solo una autopista para el comercio. Se ha convertido en el campo de batalla definitivo para el futuro de nuestro mundo conectado. Si encontraste valioso este análisis en profundidad y quieres mantenerte a la vanguardia en tecnología y estrategia naval global, asegúrate de suscribirte a Mundo Naval. No solo informamos las noticias, decodificamos la señal del ruido. Dale a esa campana de notificación para que seas el primero en saber cuándo cae la próxima actualización desde las profundidades. Hasta la próxima, manténganse vigilantes. Fuera.